¿Alguna vez habéis sentido esa satisfacción cuando alguien que os ha menospreciado recibe su merecido? Esta es la historia de Lucía, una brillante profesional que tuvo que soportar la humillación de un director arrogante en Valencia. Lo que él no sabía es que la persona a quien obligó a limpiar su oficina como castigo por un error insignificante estaba a punto de convertirse en su superior. No os imagináis la cara que puso cuando descubrió que aquella mujer insignificante sería quien decidiría su futuro laboral. Acompañadme en esta historia donde el respeto y la dignidad triunfan sobre la prepotencia y donde las vueltas que da la vida pueden dejarnos importantes lecciones. Valencia brillaba bajo el sol de mayo. Lucía Martín, de 32 años, caminaba con paso firme hacia las oficinas de Horizonte Digital, una importante consultora tecnológica donde acababa de ser contratada como analista senior. Era su primer día y los nervios se mezclaban con la ilusión. Después de años de esfuerzo en Barcelona, este traslado representaba una oportunidad de oro para demostrar su valía. «Buenos días, soy Lucía Martín. Hoy es mi primer día», dijo al llegar a recepción. La recepcionista la miró con una sonrisa cómplice. «Ah, sí, te esperan en Recursos Humanos, segunda planta». Mientras subía en el ascensor, repasaba mentalmente su experiencia. Más de 8 años en el sector, un máster en innovación digital y varios proyectos exitosos respaldaban su currículum. Lo que no sabía es que su camino se cruzaría con Fernando Vega, director de operaciones, conocido por su carácter insufrible y su trato despectivo hacia los empleados. Al salir del Departamento de Recursos Humanos, Lucía fue asignada temporalmente al equipo de Vega mientras se formalizaba su posición definitiva. Nadie le advirtió sobre su futuro jefe inmediato. La primera semana transcurrió sin incidentes. Lucía se adaptaba rápidamente, demostrando eficiencia y profesionalidad. Sus compañeros la acogieron bien, aunque notó cierta tensión cuando Fernando aparecía por la oficina. Un jueves por la tarde, mientras Lucía trabajaba en un informe urgente, Fernando irrumpió en la sala común. ¿Quién ha modificado el documento maestro del proyecto Nexus? Hay datos que no coinciden con mi presentación. El silencio se apoderó de la sala. Lucía, que había actualizado el documento, siguiendo instrucciones del coordinador, alzó la mano. «Yo actualicé los datos conforme a las últimas proyecciones que envió Contabilidad», explicó con calma. La mirada de Fernando se clavó en ella como un puñal. «¿Y quién te autorizó a tocar ese documento? Has arruinado mi presentación para mañana». «Disculpe, pero recibí un correo de Carlos pidiendo que...» «Silencio», interrumpió Fernando. «No me interesan tus excusas, eres nueva y ya estás causando problemas». Los demás compañeros bajaron la mirada, incómodos ante la injusta reprimenda. Lo que Fernando desconocía es que Lucía no era simplemente una analista más. Antes de aceptar el puesto visible, había mantenido varias reuniones con el consejo directivo en secreto. La empresa atravesaba una crisis de innovación y buscaban a alguien con visión fresca para liderar una reestructuración. Esa misma tarde, mientras Lucía ordenaba documentos, Fernando volvió a aparecer. «Ya que eres tan eficiente modificando documentos ajenos, necesito que organices mi oficina. Tengo una reunión importante mañana y ese será tu castigo por el error cometido». Lucía lo miró incrédula. «Disculpe, pero eso no forma parte de mis funciones como analista. Formarán parte de tus funciones si yo lo digo, a menos que prefieras que informe sobre tu incompetencia en tu primera semana». Con la mandíbula tensa, Lucía asintió. «De acuerdo». Mientras limpiaba la oficina de Fernando, encontró algo revelador. Documentos que mostraban cómo él había estado manipulando datos para ocultar el fracaso de sus últimas iniciativas. Tuvo que contenerse para no confrontarlo inmediatamente. Al día siguiente, Lucía llegó temprano. Se sentía humillada, pero decidida a mantener la compostura. En su bandeja de entrada encontró un mensaje de Isabel Rojas, directora general. «Reunión urgente. 9:00 AM, sala de juntas, confidencial». Fernando pasó junto a ella sin saludar, dirigiéndose a la misma reunión. Lucía respiró hondo y lo siguió a distancia. Al entrar en la sala de juntas, 5 directivos la recibieron con sonrisas. Fernando, ya sentado, la miró confundido. «Buenos días a todos», saludó Isabel. «Os he convocado para hacer un anuncio importante. Después de meses de búsqueda,
Hemos encontrado a la persona idónea para dirigir nuestra nueva división de transformación digital, que supervisará todos los departamentos incluyendo operaciones. Fernando se irguió en su asiento, expectante. Siempre había ambicionado un ascenso. Lucía Martín asumirá el cargo desde hoy mismo. Su incorporación como analista era temporal mientras finalizábamos los trámites. El rostro de Fernando se descompuso. Miró a Lucía, incapaz de asimilar que aquella mujer a quien había humillado sería su superior. Durante los días siguientes, Lucía enfrentó un dilema interno. Tenía el poder para despedir a Fernando inmediatamente, especialmente después de descubrir sus manipulaciones en los informes. Sin embargo, ¿no la convertiría eso en alguien tan mezquino como él? Fernando, por su parte, oscilaba entre el resentimiento y el temor. Intentó acercarse a ella con adulación transparente. Lucía, quería felicitarte por tu nombramiento. Seguro que trabajaremos muy bien juntos. Ella lo miró directamente. Tan bien como cuando me obligaste a limpiar tu oficina. O tan bien como cuando manipulaste los datos del proyecto Orión. El color abandonó el rostro de Fernando. No sé de qué hablas. Vi los documentos mientras ordenaba tu despacho. Interesante castigo el que me impusiste, ¿verdad? Fernando tragó saliva. Puedo explicarlo. Tendrás esa oportunidad. Reunión en mi despacho. Mañana a las 10:00. Esa noche, Lucía reflexionó sobre el tipo de líder que quería ser. La venganza sería dulce, pero ¿era lo correcto? La noticia del ascenso de Lucía corrió como la pólvora. Algunos empleados, víctimas del maltrato de Fernando, se acercaron para compartir sus experiencias. Elena, una diseñadora gráfica, le contó entre lágrimas cómo Fernando había tomado crédito por su trabajo en una campaña premiada. Carlos, el coordinador, confesó que Fernando lo había presionado para modificar informes financieros. La oficina se dividió en bandos. Los aliados de Fernando, principalmente amigos conseguidos a base de favores, comenzaron una campaña de rumores. Lucía había conseguido el puesto por enchufe, no tenía experiencia suficiente, había seducido a algún directivo. Mientras tanto, Fernando preparaba su defensa. Sabía que su posición peligraba y estaba dispuesto a todo para mantenerla. Contactó con antiguos compañeros de Lucía en Barcelona, buscando trapos sucios. La tensión era palpable cuando ambos coincidían en pasillos o reuniones. Los empleados observaban expectantes, preguntándose quién saldría victorioso de aquel enfrentamiento silencioso. Aquella tarde, Lucía encontró un sobre anónimo en su escritorio. Ten cuidado con Fernando. No es la primera vez que sabotea a un superior. Mientras la lucha de poder entre Lucía y Fernando continuaba, surgían otras dinámicas en la empresa. Isabel, la directora general, observaba atentamente cómo Lucía manejaba la situación. Era una prueba de fuego para su liderazgo. Por otro lado, Alejandro, un joven programador del equipo de desarrollo, se acercó a Lucía con una propuesta innovadora que Fernando había rechazado meses atrás. Era un sistema de inteligencia artificial que podría revolucionar el servicio de atención al cliente. Fernando dijo que era demasiado arriesgado y costoso, explicó Alejandro. Pero he estado trabajando en un prototipo en mi tiempo libre. Lucía vio el potencial inmediatamente. Prepara una presentación completa. Quiero ver ese prototipo funcionando. Esta iniciativa podría ser clave para el futuro de la empresa y también para consolidar su posición. Mientras tanto, Fernando no estaba quieto. Había conseguido información sobre un proyecto fallido que Lucía había liderado años atrás en Barcelona. No era nada escandaloso, pero convenientemente manipulado podría generar dudas sobre su competencia. Esta vez seré yo quien tenga la sartén por el mango, murmuró mientras organizaba su estrategia. La reunión del consejo directivo sería decisiva. Lucía presentaría su plan de reestructuración, que incluía una evaluación de todos los directores de departamento. Fernando, consciente de que podría significar su fin, decidió adelantarse. Una hora antes de la reunión, envió un correo a todos los directivos con un dossier sobre el fracaso de Barcelona. Documentos manipulados que sugerían que Lucía había sido responsable de pérdidas millonarias. Cuando Lucía entró en la sala de juntas, percibió inmediatamente que algo había cambiado. Miradas de duda, gestos tensos. Isabel habló primero. Antes de empezar, Lucía, ¿tienes algo que decir sobre cierta información que hemos recibido?
Fernando sonreía discretamente desde su asiento. Su plan estaba funcionando. Lucía mantuvo la calma. Si os referís al proyecto Artemis de Barcelona, supongo que deberíamos hablar de él con todos los datos sobre la mesa, no solo con una versión manipulada. Sacó su tableta y proyectó documentos en la pantalla. Efectivamente, ese proyecto no alcanzó los objetivos esperados. Lo que no muestra el informe que habéis recibido es que fue una decisión estratégica abandonarlo cuando detectamos fallos estructurales. Esa decisión ahorró a la empresa más de 2 millones de euros. La sonrisa se borró del rostro de Fernando mientras Lucía continuaba exponiendo la verdad completa. Tras la reunión, Fernando interceptó a Lucía en el pasillo. Su rostro delataba rabia contenida. «Esto no ha terminado», susurró. «No sabes con quién te estás metiendo». Lucía lo miró sin inmutarse. «Te equivocas, Fernando. Sé exactamente con quién me estoy metiendo. Con alguien que ha construido su carrera sobre mentiras y manipulación. ¿Y tú eres diferente? Vi cómo manejaste la situación ahí dentro. Eres igual que yo. Te equivocas. Yo no necesito humillar a los demás para sentirme poderosa, ni manipular datos para ocultar mis errores». Fernando se acercó intimidante. «Vas a lamentar haberme convertido en tu enemigo». «Ya basta, Fernando», intervino Isabel, que había presenciado la escena. «Tu comportamiento está siendo inaceptable». Fernando se recompuso inmediatamente, adoptando una actitud servil. «Solo estábamos intercambiando opiniones profesionales, Isabel». «En mi despacho, ahora», ordenó la directora general. Mientras Fernando seguía a Isabel, Lucía recibió un mensaje de Alejandro. «Prototipo listo para demostración. Los resultados superan todas las expectativas». Era el momento de pasar a la acción con su plan de renovación. La demostración del sistema de inteligencia artificial desarrollado por Alejandro fue un éxito rotundo ante el consejo directivo. Lucía había organizado todo perfectamente, dando a Alejandro el protagonismo que merecía mientras se posicionaba como la visionaria que había apoyado el proyecto. Fernando, que había sido reprendido severamente por Isabel, observaba impotente cómo su influencia se desvanecía. Su última carta era cuestionar la viabilidad económica del nuevo sistema. «Es impresionante, sin duda», intervino con falsa admiración. «Pero, ¿hemos calculado el coste real de implementación? No quisiera que nos entusiasmáramos con otro proyecto Artemis». La indirecta era clara. Lucía sonrió. «Excelente pregunta, Fernando. De hecho, tengo aquí un análisis comparativo entre el coste de implementación y el ahorro proyectado a 12 meses. Los números eran irrefutables. El sistema no solo se amortizaría en menos de un año, sino que generaría un ahorro significativo en recursos humanos». «¿Recursos humanos?», preguntó Fernando alarmado. «¿Estamos hablando de recortes de personal?» «Estamos hablando de redistribución de talento», aclaró Lucía. «El departamento más afectado sería operaciones, que podría reducirse significativamente». Fernando palideció. Su departamento. Al terminar la reunión, el consejo aprobó unánimemente el proyecto y autorizó a Lucía a realizar los cambios estructurales necesarios. Fernando salió disparado hacia su despacho, consciente de que su futuro pendía de un hilo. El día decisivo llegó con un ambiente de expectación en toda la empresa. Lucía había convocado una reunión general para anunciar los cambios estructurales. Fernando, sorprendentemente, se presentó con una actitud conciliadora, incluso servil. «Lucía, ¿podríamos hablar antes de la reunión? Creo que hemos empezado con mal pie y me gustaría arreglar las cosas». Ella accedió, conduciendo a Fernando a su despacho. Una vez allí, él desplegó todo su encanto. «He estado reflexionando sobre mi comportamiento. Tienes razón, he sido arrogante y a veces injusto, pero quiero cambiar. Creo que juntos podríamos hacer grandes cosas por esta empresa». Lucía lo escuchó sin interrumpir. Fernando continuó. «He preparado un plan de reestructuración para mi departamento que se alinea con tu visión. Incluso estoy dispuesto a recomendar algunos recortes si fuera necesario». Sacó una carpeta con documentos. Lucía los hojeó en silencio. «Es interesante, Fernando. Realmente parece que has trabajado en esto». Un destello de esperanza iluminó el rostro de Fernando. «Entonces, ¿me darás otra oportunidad?». Lucía cerró la carpeta y lo miró directamente. «¿Sabes, cuando me obligaste a limpiar tu oficina,
Sentí una humillación que no había experimentado en toda mi carrera. Podría devolverte ese trato, incluso peor. Tengo el poder para hacerlo. Fernando bajó la mirada. Lo sé, y lo lamento sinceramente. El problema, Fernando, no es lo que me hiciste a mí. Es el patrón de comportamiento que has mantenido durante años. He hablado con docenas de empleados. Todos tienen una historia de humillación, de crédito robado, de presión indebida. Fernando intentó interrumpir, pero Lucía alzó la mano. Y luego están los informes manipulados, los datos alterados para ocultar fracasos. No es solo una cuestión de mal carácter, Fernando. Es una cuestión de ética profesional. Fernando comenzó a sudar. Su falsa contrición se desvanecía a medida que comprendía que su estrategia no estaba funcionando. ¿Qué pretendes entonces? ¿Despedirme? Te recuerdo que llevo 12 años en esta empresa. Tengo amigos en el consejo. Lucía sonrió. No voy a despedirte, Fernando. Un suspiro de alivio escapó de su boca. Voy a ofrecerte una alternativa, continuó ella. Puedes dimitir voluntariamente con una carta de recomendación neutral que no mencione los problemas éticos. O puedes quedarte. Fernando frunció el ceño, confundido. ¿Quedarme? ¿Bajo qué condiciones? Bajo la condición de trabajar directamente con Alejandro en el desarrollo e implementación del nuevo sistema de IA. Serías técnicamente parte del equipo de innovación, pero sin autoridad sobre nadie. Tu experiencia podría ser valiosa en ciertos aspectos técnicos. La propuesta era clara. Una degradación sutil pero contundente. De director a técnico de apoyo. Fernando se levantó furioso. Esto es humillante, no pienso aceptarlo. No es humillante, Fernando. Es una oportunidad de contribuir desde un rol diferente. Irónicamente, es mucho más generoso que obligar a alguien a limpiar tu oficina como castigo. Las últimas palabras golpearon a Fernando como un martillo. Se dio cuenta de que había cavado su propia tumba con años de comportamiento tóxico. ¿Sabes qué? Dimito. No pienso degradarme de esta manera. Lucía asintió. Respeto tu decisión. Recursos Humanos tendrá los papeles listos en 1 hora. La reunión general sigue en pie, pero podemos anunciar que has decidido emprender nuevos retos profesionales. La reestructuración de Horizonte Digital fue un éxito rotundo bajo el liderazgo de Lucía. El sistema de inteligencia artificial desarrollado por Alejandro revolucionó no solo la atención al cliente, sino otros procesos internos, posicionando a la empresa como referente en innovación tecnológica. Los antiguos miembros del equipo de Fernando, liberados de su influencia tóxica, florecieron en un ambiente de trabajo basado en el respeto y el reconocimiento mutuo. Elena, la diseñadora cuyo trabajo había sido apropiado por Fernando, fue ascendida a directora creativa. 6 meses después, Lucía recibió un correo electrónico inesperado de Fernando. He reflexionado mucho sobre lo sucedido. Tenías razón. Mi comportamiento era inexcusable. Estoy trabajando en una pequeña startup donde he aprendido la importancia del respeto y el trabajo en equipo. Gracias por la lección, aunque me doliera recibirla. Lucía sonrió. No se trataba de venganza, sino de justicia. No de humillar, sino de establecer límites. La verdadera victoria no había sido destronar a Fernando, sino crear una cultura empresarial, donde el talento y el respeto mutuo fueran los valores fundamentales. A veces, las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados. Y a veces, ser obligado a limpiar una oficina puede ser el primer paso hacia un cambio necesario, tanto para quien recibe la orden como para quien la da. Si os ha gustado esta historia de superación y justicia poética, no olvidéis suscribiros para recibir más relatos que os harán reflexionar sobre las relaciones laborales y personales. ¿Qué nota de 1 a 10 le daríais a este desenlace? ¿Y vosotros? ¿Desde qué rincón de España o del mundo estáis viendo este vídeo? Dejadlo en los comentarios y compartid vuestras propias experiencias de justicia poética en el trabajo.